Adéntrate en las sombras de la historia y descubre las enigmáticas historias de brujas reales que vivieron y dejaron una marca indeleble en el mundo. Estas mujeres, envueltas en misterio y mitos, siguen fascinando e intrigando. A lo largo de la historia, muchas brujas reales se enfrentaron a la ejecución, condenadas por sociedades que temían y malinterpretaban sus prácticas. Estas mujeres a menudo poseían un profundo conocimiento de las plantas medicinales, habilidad que las marcó en una época en la que la ciencia y el conocimiento estaban entrelazados con lo sobrenatural. Aquellos con habilidades clarividentes u otros dones místicos eran vistos con sospecha, y aquellos que exploraban la magia oscura o simpatizaban abiertamente con el diablo enfrentaban destinos aún más duros. La tortura, la horca o la quema en la hoguera esperaban a algunas de las brujas más notorias de la historia. Únase a nosotros mientras revelamos las historias de las 12 brujas reales más famosas. Primera, Alec Edward, conocida como la Bruja de Blair, es la figura que inspiró la película aclamada por la crítica y de éxito comercial The Blair Witch Project. Su historia tiene sus raíces a finales del siglo XVIII en la ciudad de Blair, que ahora forma parte de la actual Maryland. Ellie fue acusada de atraer a varios niños locales con falsos pretextos para sacarle sangre, una acusación que provocó indignación y miedo entre la gente del pueblo. Como resultado de estas acusaciones, Ellie fue declarada bruja y enfrentó un severo castigo. La expulsaron del pueblo, la ataron a un carro y la abandonaron en los densos bosques circundantes. Se creía que las duras condiciones invernales habían provocado su muerte. Sin embargo, la leyenda de su espíritu rondando por el bosque persistió, lo que provocó numerosas desapariciones misteriosas y sucesos extraños, que solo alimentaron la tradición local y finalmente inspiraron la famosa película de terror. Segunda, las brujas de Salem. Las infames brujas de Salem no pueden pasarse por alto en los debates sobre la historia de la brujería, inmortalizadas en innumerables libros y películas. Corría el año 1692 en Salem, un pueblo cercano a Boston, cuando varios de sus habitantes fueron acusados de practicar brujería. Las acusaciones provinieron de dos niñas, de 9 y 11 años, que comenzaron a experimentar ataques y espasmos. Durante esta época, los fenómenos que eran raros o desconocidos a menudo se atribuían a lo sobrenatural debido a la falta de comprensión moderna. Estas niñas afirmaron haber sido hechizadas por mujeres locales que supuestamente creaban dobles de sí mismas por la noche. Sus testimonios fueron creídos por el juez local, lo que desató una investigación que sumió al pueblo en un frenesí de histeria colectiva. Cada día surgieron nuevas acusaciones de niñas hechizadas y nuevos sospechosos, lo que finalmente llevó a que 141 personas fueran acusadas. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y pidieron clemencia. Este evento marcó un hito de la intolerancia en la historia mundial. Una de las explicaciones que ganó fuerza con el tiempo fue el consumo involuntario de pan de centeno contaminado con el hongo cornezuelo de centeno, capaz de provocar alucinaciones e intoxicaciones. Esto podría explicar potencialmente los comportamientos extraños exhibidos por los niños afectados. Los juicios por brujería de Salem siguen siendo un claro recordatorio de los peligros de la histeria colectiva, las consecuencias de los prejuicios y el legado perdurable del miedo en la configuración de los acontecimientos históricos. Tercera, John Wed, el hada de Bodmin. A John Wed le resultó difícil ocultar sus dotes de clarividencia y curación. Muchos la buscaron para curar sus dolencias, aliviar sus penas y vislumbrar su futuro. Desafortunadamente, los servicios sociales de Joan duraron poco. Tras una disputa con sus vecinos, fue encarcelada y quedó expuesta, lo que le provocó una grave neumonía que finalmente le provocó la muerte. Se dice que sus restos terminaron en un museo de brujería en Cornualles en 1819. Sin embargo, las exhibiciones se volvieron incómodas ya que se informó que su espíritu apareció, solicitando un entierro adecuado. La historia de John Wed es un recordatorio conmovedor de la persecución que enfrentan quienes tienen habilidades o creencias poco convencionales a lo largo de la historia, y el impacto persistente de la superstición y el miedo en las vidas de las personas. Cuarta, Madame Blavatsky. Elena Blavatsky fue una escritora, ocultista y teósofa rusa, conocida por su controvertida vida marcada por acusaciones de fraude y engaño. A pesar de esto, también se le atribuyeron habilidades como médium y clarividente.
Desde muy joven, Blavatsky exhibió notables talentos en clarividencia, supuestamente consultado por la realeza sobre asuntos privados e incluso por la policía en busca de información sobre crímenes sin resolver. Se hizo famosa por sus supuestas habilidades psíquicas que contribuyeron a su mística e influencia dentro de los círculos ocultistas. A principios del siglo XIX, Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en su Rusia natal. Esta organización tenía como objetivo explorar verdades espirituales y promover el estudio de antiguas tradiciones de sabiduría de todo el mundo. A través de sus escritos y enseñanzas, Blavatsky influyó en muchos intelectuales y buscadores espirituales, a pesar de enfrentar el escepticismo y las críticas de escépticos y detractores a lo largo de su vida. El legado de Madame Blavatsky continúa siendo debatido. Algunos la consideran una visionaria y pionera en la exploración espiritual, mientras que otros la ven como una figura controvertida sumida en acusaciones de engaño. Su impacto en la teosofía y el movimiento ocultista sigue siendo significativo y moldea la forma en que muchos abordan la espiritualidad y la metafísica hasta el día de hoy. Quinta, Alice Cadillac. Alice Kittler fue la primera persona acusada y condenada por brujería en Irlanda. Conocida por ser una mujer independiente, atractiva y sofisticada, tenía fama de manipular a los hombres para satisfacer sus deseos. Su caso está notablemente asociado con el primer caso registrado de una bruja supuestamente asociándose con un incubo. Alice era una mujer rica e influyente y se había casado 4 veces. Cuando su cuarto marido enfermó misteriosamente, sus hijos de matrimonios anteriores la acusaron de brujería, alegando que usaba pociones y hechizos para acumular riqueza y poder. Estas acusaciones aumentaron y llevaron a cargos de herejía, brujería y asociación con demonios. El obispo Richard Dollard encabezó la investigación en su contra, que incluía afirmaciones sensacionales de que realizaba rituales y tenía un incubo como amante. A pesar de su destacada posición social, Alice fue condenada a muerte. Sin embargo, antes de que se pudiera ejecutar la sentencia, logró escapar a Inglaterra, donde desapareció de los registros históricos. Se cree que murió en 1324. La historia de Alice Cadillac sigue siendo un capítulo significativo e intrigante en la historia de la brujería, que refleja la dinámica de género y poder de la sociedad medieval y las consecuencias, a menudo mortales, de ser una mujer poderosa en un mundo patriarcal. Sexta, Madre Shepton. Madre Shepton fue una adivina y clarividente inglesa que vivió en el siglo XVI. Desde muy joven exhibió habilidades psíquicas de adivinación y profecía. Sus profecías se publicaron por primera vez en 1641, 80 años después de su muerte. Se decía que su apariencia física coincidía con la imagen estereotipada de una bruja, un cuerpo desproporcionado y encorvado, ojos saltones y penetrantes y una nariz grande y aguileña. A pesar de su apariencia inusual, se decía que muchas de sus visiones se habían hecho realidad, consolidando su legado como una de las videntes más famosas de Inglaterra. Las profecías de la Madre Shepton incluían predicciones sobre el gran incendio de Londres en 1666, la derrota de la Armada Española e incluso avances tecnológicos como la invención de los barcos de hierro y la Gran Exposición de 1851. Aunque se ha debatido la autenticidad de algunas de estas predicciones, su influencia en el folclore y la cultura popular inglesa es innegable. Su vida y sus profecías han sido objeto de numerosos libros y sigue siendo una figura de intriga y misterio. Su cueva cerca de Knaresborough, North Yorkshire, donde se dice que nació, se ha convertido en una atracción turística que atrae a visitantes fascinados por la leyenda de la Madre Shepton y su notable previsión. Séptima, Margaret Jones. Margaret Jones fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1648. Era médica en Boston y sus problemas comenzaron cuando varios de sus pacientes murieron. Se cree que muchos de estos pacientes se negaron a seguir sus tratamientos, ya que sus avanzados conocimientos médicos y sus métodos revolucionarios fueron recibidos con desconfianza. Surgieron acusaciones de brujería, sugiriendo que sus medicinas estaban malditas y que había utilizado sus conocimientos con fines malévolos. Este miedo y sospecha fueron suficientes para condenarla. El día de su ejecución, una fuerte tormenta azotó Connecticut, derribando miles de árboles, lo que muchos interpretaron como una señal sobrenatural relacionada con su muerte.
La ejecución de Margaret Jones marcó un comienzo sombrío para los juicios por brujería en Nueva Inglaterra, lo que refleja la peligrosa combinación de ignorancia médica y superstición que condujo a resultados tan trágicos. Octava, Elizabeth Sawyer. Elizabeth Sawyer, infamemente conocida como la Bruja de Edmonton, vivió en un pequeño pueblo cerca de Londres a principios del siglo XVII. Su historia es un ejemplo escalofriante de cómo el miedo y la superstición podrían arruinar vidas durante esta era. Pobre y marginada, Elizabeth se ganaba la vida vendiendo escobas a sus vecinos. Sus problemas comenzaron cuando se enfrentó con sus compañeros del pueblo, quienes la acusaron de maldecir a sus hijos y al ganado después de que se negaron a comprarle escobas. Las acusaciones contra Elizabeth aumentaron cuando se afirmó que se le había aparecido un demonio en forma de perro negro llamado Tom, convenciéndola de servir a Satanás. Esta narrativa jugó con los temores prevalecientes en la época, donde cualquier desgracia, como una enfermedad repentina o la muerte inexplicable de animales, podía atribuirse a la brujería. Durante su juicio, Elizabeth fue sometida a un intenso escrutinio y prejuicios. Los testimonios de los aldeanos la describieron como una figura malévola que les había causado daño por medios sobrenaturales. A pesar de la falta de pruebas concretas, el miedo y la histeria que rodeaban a la brujería fueron suficientes para sellar su destino. Fue condenada y ejecutada en la horca en 1621. Novena, Dominica la Coja. Dominica la Coja fue una mujer española acusada de pactar con el diablo, elaborar pócimas, asesinar niños y cometer otros numerosos crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Fue sometida a un juicio civil durante el cual fue torturada y confesó muchos delitos. El juicio pasó luego a la Inquisición, que se celebró en la Aljafería de Zaragoza. Los testigos la acusaron de una amplia gama de cargos extraños y siniestros, desde matar niños hasta amargar el vino en las bodegas e incluso jurar lealtad al diablo y llevar sus marcas en su cuerpo. Dominica finalmente fue torturada y ejecutada en la horca en 1535. Su caso ejemplifica los temores extremos y a menudo irracionales a la brujería que se apoderaron de la sociedad durante la Inquisición. Décima, Marie Laveau. Marie Laveau fue una mujer estadounidense y reconocida practicante del vudú en Nueva Orleans. En 1830, fue proclamada reina vudú de Nueva Orleans y ejerció sus poderes hasta su muerte en 1835, a la edad de 41 años. Laveau era conocida por usar una variedad de amuletos y amuletos que vendía mientras realizaba sus servicios. Obtuvo una reputación formidable, con algunas leyendas que describen sus métodos como excéntricos y mortales, afirmando que mató a muchas personas y que podía maldecir a alguien hasta su cuarta generación. A pesar de estos oscuros relatos, la influencia de Marie Laveau en la vida cultural y espiritual de Nueva Orleans fue profunda, y su legado perdura como figura central en la historia del vudú de la ciudad. Onceava, Dorothy Clutterbuck. Conocida cariñosamente como la vieja Dorothy, Dorothy Clutterbuck nunca se identificó como una bruja durante su vida. Sin embargo, su mito creció significativamente después de su muerte, particularmente dentro de la comunidad Pitcairn. Dorothy era una mujer rica y respetada que vivía en el área de New Forest en Inglaterra, conocida por su participación en actividades comunitarias locales y su devota fe cristiana. Su conexión con la brujería surgió principalmente a través de los escritos de Gerald Gardner, a menudo considerado el padre de la Wicca moderna. Según Gardner, Dorothy Clutterbuck fue la suma sacerdotisa que lo inició en el aquelarre de New Forest a finales de la década de 1930. Gardner afirmó que bajo su guía, aprendió sobre antiguas prácticas y rituales paganos, que luego utilizó como base para desarrollar la Wicca, una religión neopagana vinculada con la brujería. A pesar de las afirmaciones de Gardner, hay poca evidencia concreta que demuestre la participación de Dorothy en la brujería. Muchos de sus contemporáneos la recordaron como una mujer cristiana piadosa, lo que generó debates y especulaciones sobre el verdadero alcance de su influencia en Gardner y el primer movimiento Wicca. Independientemente, el legado de Dorothy Clutterbuck perdura como una figura significativa, aunque enigmática, en la historia de la brujería moderna. Doceava, Brujas de Zugarramurdi. Uno de los casos de brujería más famosos de la historia de España, los juicios de brujas de Zugarramurdi, tuvo lugar entre 1609 y 1612.
Decenas de aldeanos de las regiones que hoy conocemos como Navarra y el País Vasco fueron víctimas de la justicia de la Inquisición, acusados de practicar brujería. La ejecución en la horca y la quema pública de 80 personas en la Bourd y 8 en Logroño pintó un cuadro de horror, donde las acusaciones de magia negra se hicieron cada vez más comunes, recordando los hechos que se desarrollarían años después en Salem. La histeria comenzó cuando un vecino de Zugarramurdi afirmó haber soñado con aldeanos locales participando en un sábado de brujas en una cueva cercana. Lo que empezó como una simple anécdota fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición de Logroño, provocando la detención de 53 vecinos. La mayoría de ellos murieron en prisión y 11 fueron quemados en la hoguera. Este miedo se extendió rápidamente a otros municipios de Navarra, alimentando aún más la caza de brujas. Los juicios en Zugarramurdi estuvieron marcados por una intensa paranoia y miedo. La cueva de Zugarramurdi, que se cree que es el lugar de estos supuestos sábados, se ha convertido desde entonces en un importante sitio histórico y turístico, donde los visitantes pueden aprender sobre los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar. Los juicios dejaron una marca indeleble en la historia de la región, ilustrando el poder destructivo de la histeria colectiva y los oscuros capítulos de la búsqueda de la Inquisición para erradicar la herejía. En las tranquilas profundidades de la historia, donde las sombras bailan con los susurros del pasado, los cuentos de brujas y videntes despiertan la imaginación. Desde las enigmáticas predicciones de Margaret Shepton hasta el trágico destino de las brujas de Salem, cada historia revela capas de misterio e intriga. Estas narrativas, tejidas a través del tapiz del tiempo, nos invitan a reflexionar sobre sus verdades y las preguntas persistentes que dejan atrás. ¿Cuál de estas historias ha despertado más tu curiosidad? Nos encantaría saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más y si te gustaría que presentáramos la historia completa, con todos los detalles escalofriantes. Así que no dudes en dejar tu comentario. ¿Qué historia te ha intrigado más? ¿Qué detalles te gustaría descubrir? Con tu ayuda, podemos revelar las historias completas y ofrecerte una experiencia única y aterradora.